jornada bastante larga, he tratado de reducir lo más que se pueda. Ahora vamos a complementar todo lo que se ha hablado el primer día en cuanto a cadena de frío y también lo que sería vacunas del día de ayer. Más puntualmente, lo que ahora está en boca de todos, por así decirlo, es las vacunas relacionadas con el COVID. Entonces, he tratado de hacer una revisión de la fuente más fidedigna que podamos tener para podernos nosotros empapar en este tema que, si bien es importante para todo el personal de salud, también está el debate, ¿no?, de si me vacuno o no me vacuno. Personalmente creo que tal vez como asesores de salud es un tema y una opinión que tiene que ser bastante pensada antes de emitir, o preferentemente reservar una opinión para evitar generar conflictos. Ante todo, siempre nosotros vamos a velar por la salud de todos los pacientes y de nuestros seres queridos. Vamos a dar inicio entonces hablando principalmente del coronavirus. Aquí les pongo un resumen. En realidad, los coronavirus son diferentes tipos de virus que ya existían. Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que sería el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Esta sería la información de la fuente de la Organización Mundial de la Salud. COVID-19, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, por eso las designaciones SARS-CoV-2, es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus que comúnmente le decimos COVID-19. Ahora, si bien hemos visto que en la charla de ayer que las vacunas en su proceso de identificación, planificación, aislamiento, eficacia y administración se toman por lo mínimo unos 10 años, que ayer habíamos visto en ese esquema el tiempo en el cual podemos garantizar la seguridad y la eficacia de la vacuna. Ahora nos preguntamos por qué se están desarrollando tantas vacunas. En realidad existen 3 métodos principales para fabricar una vacuna. Vamos a utilizar un virus, una bacteria íntegros. Esa sería una forma de producir una vacuna. También existen las vacunas que utilizan fragmentos que induzcan una respuesta del sistema inmunitario, y finalmente utilizamos el material genético. Muchas vacunas experimentales son objeto de análisis antes de que se determine que alguna de ellas es segura y eficaz. Por ejemplo, aproximadamente 7 de cada 100 vacunas que se analizan en los laboratorios y se prueban en animales de experimentación llegan a considerarse lo suficientemente buenas como para pasar a la fase de realización de ensayos clínicos con humanos. De todas las vacunas que llegan a la fase de ensayos clínicos, tan solo 1 de cada 5 demuestra tener una utilidad real. Desarrollar un gran número de vacunas distintas aumenta la posibilidad de que se haya una o más vacunas que resulten útiles y demuestren ser seguras y eficaces para los grupos demográficos a los que se pretende dar prioridad. Aquí hago hincapié en que tenemos siempre que recordar que cada ser humano es auténtico, es único. Entonces, la forma en que vaya a reaccionar o a actuar una vacuna en la cual pueda tener un efecto 100% beneficioso o al contrario totalmente nefasto, también puede influenciar este genoma o la genética propia de cada uno. Los distintos tipos de vacunas, podemos mencionar las vacunas inactivadas, las atenuadas
Y voy a hacer hincapié en estas que son las basadas en vectores víricos. Se utiliza un virus inocuo para transportar fragmentos específicos, llamados proteínas, del agente patógeno de interés con el fin de que estos induzcan una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad. El virus inocuo, sirve de vector. El método en el que se utiliza una subunidad antigénica. Este sería una de las formas más comunes de producir una vacuna. Solamente utilizamos fragmentos específicos de la vacuna o también llamados subunidades antigénicas del virus o la bacteria, que es indispensable que el sistema inmunitario reconozca. Si bien toda la bacteria, como el ser humano, lleva una información genética específica, en este caso en ellos, en el ARN, al poder conocerla bien a la bacteria o al virus, podemos aislar esta información y actuar con uno de los fragmentos o subunidades antigénicas para poder hacer que nuestro organismo las reconozca y así no padecer la enfermedad a la larga, ¿no? El método genético o las vacunas de ácido nucleico, estas ya son más específicas. Si bien vamos a aislar la información genética de la bacteria o del virus, a nivel del ácido nucleico, todos sabemos que generalmente los virus tienen solamente ARN. Al aislar el ARN, una parte donde se encuentra la información genética, vamos a poder identificar y elaborar la vacuna a raíz de esta información. A diferencia de los métodos para diseñar vacunas en los que se utilizan agentes patógenos íntegros, atenuados o destruidos o fragmentos de uno, en las vacunas de ácido nucleico solamente se utiliza una secuencia de material genético que proporciona las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el agente. Las moléculas de ADN y ARN son las instrucciones que nuestras células utilizan para fabricar proteínas. En nuestras células, en primer lugar, el código de ADN se traduce en ARN mensajero, que posteriormente se utiliza como plantilla para fabricar proteínas específicas. Esta es la famosa proteína S. Ahí podemos ver el proceso de transcripción en que del ADN vamos a traducir a un ARN mensajero. Por medio de las vacunas de ácido nucleico, un conjunto específico de instrucciones se insertan en nuestras células, ya sea de forma de ADN o ARN mensajero, con el fin de que éstas fabriquen la proteína específica que deseamos que el sistema inmunitario reconozca y contra la que deseamos que se induzca una respuesta. El método del ácido nucleico es una nueva técnica para desarrollar vacunas. Antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, ninguna vacuna de este tipo había superado todo el proceso de autorización para poder utilizarse en seres humanos, aunque determinadas vacunas de ADN, incluidas algunas destinadas a combatir tipos específicos de cáncer, ya se encontraban en la fase de ensayos humanos. Debido a la pandemia, la investigación en este ámbito ha avanzado muy rápidamente y se ha otorgado autorización de uso urgente a algunas vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19, lo que significa que ya se pueden administrar a las personas y no solamente en el marco de la realización de ensayos clínicos. Entonces, ya nos vamos a introducir en lo que sería en las vacunas ya seleccionadas. Espero que les haya quedado claro la información general que habíamos recapitulado de lo que ayer se conversó y hemos hecho un poco de énfasis en el tipo de tecnología que están utilizando ahora en las vacunas para COVID. Al mes de diciembre del 2020 se estaban desarrollando más de 200 vacunas experimentales contra COVID-19. De ellas, al menos 52 se encuentran en las fases de ensayo
con humanos. Hay muchas otras vacunas que actualmente se encuentran en las fases 1 y 2 y que pasarán a la fase 3 en los próximos meses. Igualmente, ayer ya habíamos hablado este tipo de fases. ¿Cómo sería la fase de desarrollo de las vacunas? Obtención de la vacuna y ensayos. Una vacuna expone al organismo a una versión alterada e inocua de un virus causante de una enfermedad, lo que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos. Unas proteínas capaces de evitar que el patógeno verdadero infecte a las células, en este caso las proteínas S. El sistema inmunitario recuerda después cómo va a neutralizar al invasor. Los científicos disponen de varios métodos para formular una vacuna cuya seguridad y eficacia deben poner a prueba después. Entonces, cuando creamos un suero con la estrategia clásica, se introduce una versión modificada del virus o fragmentos de este en una solución que se inyecta en el organismo, pero el método más lento. Con los nuevos enfoques de ingeniería genética, su introducción en la solución, una secuencia genética del virus, este es el método más rápido pero menos comprobado. Entonces, aislamos una partícula del virus. Esta tiene que estar diseñada para adaptarla a una vacuna, determinar la secuencia genética del virus, obtener ciertos genes del virus mediante ingeniería genética y registrar su secuencia. Aquí, como vemos, introducimos la secuencia en un plásmido de ADN o en una membrana. Introducir la secuencia de ARN dentro de los lípidos o introducir la secuencia en un adenovirus. Cuando la adaptamos para una vacuna, debilitamos al virus atenuado. Esa podría ser una opción. Matar al virus o inactivarlo y emplear partes aisladas del virus que se conocen como subunidades. Disolver las partículas en una solución y someterla a pruebas. El ensayo en animales y personas, generalmente esta ya sería considerada la fase 1. Las pruebas comienzan en placas de laboratorio y en animales. Luego se pasa a los humanos, desde unos pocos hasta decenas de miles, como serían la fase 2 y 3. Si la vacuna causa efectos secundarios graves, no produce anticuerpos o no protege un gran número de personas, se abandona todo el estudio. Entonces estaríamos hablando de los ensayos preclínicos, donde tenemos las pruebas de laboratorio en cultivos y en animales. Generalmente se utilizan monos y ratas, lo que se ha hecho actualmente. La similitud genética de los monos con el humano es un 95% y la similitud de las ratas llega a tener una semejanza de un 85%. Eso los hace los animales más idóneos para este tipo de estudios. Cuando la vacuna es demasiado tóxica, detenemos el ensayo directamente. Cuando no es demasiado tóxica, induce a las células del sistema inmunitario a producir anticuerpos que detecten el virus y se unan a él. Si no lo hace, no induce, no hay una respuesta, entonces también se debe detener el ensayo. Si tenemos una respuesta favorable, pasamos a la fase 1 y entramos a los ensayos clínicos, que serían las pruebas en humanos, pero en una pequeña cantidad. Verificamos si es inocua la vacuna, sin efectos secundarios perjudiciales, si produce anticuerpos el sistema inmunitario, y vamos a hacer la prueba en decenas de personas. Si no estamos conformes con los resultados y no es segura, pues obviamente vamos a detener el ensayo. Si vemos que todos los resultados son favorables y óptimos, pasamos a la fase 2. Es inocua la vacuna, es intensa la respuesta inmunitaria, es correcta la dosis, entonces van a pasar a estudios de 100 personas a más. Si aquí vemos que hay una baja respuesta inmunitaria, si la dosis no es la adecuada, entonces ya vamos a pasar a detener el ensayo. En caso de ser favorable,
pasamos a la fase 3. Previene de forma segura la infección y la enfermedad en un gran número de personas. Este es el caso de la fase 3, donde nosotros vamos a ver en miles de personas si tiene toda esta eficacia, seguridad y efecto. Si es así, entonces nosotros vamos a pasar a la producción. Una vacuna satisfactoria debe ser aprobada por las autoridades sanitarias. Luego se fabrica a gran escala y se evalúa la calidad del producto. Ahí ya debemos tener también, ya hablando del área farmacéutica, el tiempo de cuarentena, si va a haber un precipitado, si las condiciones son óptimas, a qué temperaturas se conserva mejor, si hay cambios de color y demás. Entonces, ¿cómo actúa la vacuna? Aquí tenemos una imagen de COVID-19, más o menos la estructura que posee, que tiene picos. Eso le permite anclarse al huésped. Generalmente, en la parte central tiene unos recubrimientos de lípidos. De ahí es donde extraemos el ARN mensajero y creamos la vacuna de ARN mensajero. Aquí tenemos el fragmento de una proteína en el pico, tiene proteínas de pico digeridas, restos de células muertas y células muertas. Aquí vemos en la respuesta inmune la activación de las células B, emparejar las proteínas de la superficie. Aquí tenemos el pico viral y la célula vacunada. Entonces, las dos primeras vacunas que demostraron ser efectivas para inhibir la enfermedad COVID-19 fueron ambas ARN mensajero, logrando una eficacia y seguridad del 95% entre 74,000 participantes. La mitad que recibieron placebo después de la administración intramuscular de 2 inyecciones a un intervalo de 3 a 4 semanas. También les tengo una línea del tiempo, ¿no?, del SARS-CoV-2 y el COVID-19. Es una evolución temporal de acontecimientos relevantes en cuanto a epidemiología e investigación en vacunas. Desde la fecha que tenemos conocimiento y registro de la existencia del COVID o el SARS-CoV-2, fue el 8 de diciembre del 2019, donde se fueron registrando los casos en Wuhan, China. El 31 de diciembre del 2019 existe la primera notificación de 27 casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan. En el 9 de enero del 2020, China anuncia la identificación de un nuevo coronavirus como causa de los casos de neumonía notificados. El 10 de enero del 2020, China libera la secuenciación del genoma del nuevo coronavirus. Del 10 al 12 de enero, la Organización Mundial de la Salud publica información técnica. Los equipos científicos de varias partes del mundo trazan planes de investigación de vacunas. Ya del 20 y al 23 de enero se confirma el primer caso fuera de China, que fue en Tailandia, en un viajero de Wuhan. Se confirma la transmisión hombre-hombre y cierre y confinamiento de la ciudad de Wuhan. Ya del 29 a 30 de enero, el nuevo coronavirus se extiende a las 4 provincias chinas. La Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional. Ya del 11 al 28 de febrero, tenemos reconocido al tipo de coronavirus al cual estamos expuestos y la Organización Mundial de la Salud indica que es un riesgo de extensión global muy alto. Ya en marzo, el 1 de marzo, arranca el primer estudio en fase 1 sobre vacunas de COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia de COVID-19. En mayo tenemos la primera publicación de un estudio fase 1, un candidato de vacuna, la AD5 CanSino China.
En julio arranca el primer estudio en fase 3 sobre vacunas COVID-19. El 15 de octubre del 2020 existe mayor investigación en relación a vacunas. Ya existen 198 candidatos, 42 en fases clínicas y 156 en fases preclínicas. 10 candidatos a vacuna en 19 estudios en fase 3 y 12 publicaciones originales. En julio arranca el primer estudio en fase 3 sobre vacunas COVID. En octubre, hasta el 16 de octubre, que tengo esta línea del tiempo, casi 39 millones de casos y más de 1.100 muertes. El 16 de octubre del 2020 hay más de 4.5 millones de casos y 200.000 muertes. Y así fue avanzando los casos hasta expandirse a nivel mundial. Pero como podemos ver, ya habían, a partir del 15 de octubre, presentado candidatos que estaban ya investigando una vacuna para podernos librar de COVID-19. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se está proponiendo? Generalmente la etapa 0 de desarrollo y autorización y evaluación. Estamos en la etapa 1, donde las primeras dosis están siendo repartidas. Cada país está comprando la vacuna que crean y consideran que se acomoda más a su región, a su población. Entonces, los grupos prioritarios serían los que llegarían a percibir las primeras dosis: los residentes y personal en centros de mayores, personal sanitario y sociosanitario, primera línea y otros grandes dependientes no institucionalizados. En la etapa 2 ya estarían más dosis disponibles, otros grupos prioritarios. Esto está pendiente de anunciar, al igual que la etapa 3, que sería la amplia vacunación, donde se tendría mayor cantidad de vacunas disponibles. Esto significa que la gran mayoría de voluntarios inmunizados parecen haber sido protegidos del SARS-CoV-2, el coronavirus responsable de la pandemia. Y aunque el estudio en el que participan más de 43.000 personas repartidas por Sudáfrica, Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Turquía continuará durante varios meses. Estos hallazgos sirvieron para que Pfizer-BioNTech solicitaran una autorización de emergencia a la FDA, la agencia reguladora de los Estados Unidos, y a su homóloga en Europa, la Agencia Europea del Medicamento. La de Pfizer y BioNTech no es la única candidata al borde de la aprobación. De hecho, ellos ya están ejecutando la fase 3, que vemos que ya se están administrando las vacunas a mayor cantidad de personas. Ha habido un comunicado difundido el 16 de noviembre donde el laboratorio Moderna también informó que su inmunizador había registrado una tasa de efectividad del 94%, y el martes 1 de diciembre también solicitó la aprobación a la FDA, tanto europea como americana. La Universidad de Oxford y AstraZeneca mostraron los resultados de su compuesto el 23 de noviembre, que muestran un 70.4% de efectividad. Pero ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada competidor en esta carrera por una vacuna? Ha llegado el momento de conocerlos. Entonces, principalmente el candidato con mayor porcentaje de efectividad, con un 95%, sería la de Pfizer y BioNTech. Por lo que se sabe, hasta el momento la vacuna con el código BNT162 es una de las más avanzadas. Esta utiliza la tecnología conocida como ARN, es decir, contiene una pequeña secuencia genética creada por el laboratorio que enseña a propias células del cuerpo humano a producir proteínas similares al SARS-CoV-2. A partir de ahí, el sistema inmunológico reconoce la amenaza y crea una respuesta que protege al cuerpo de futuras infecciones. ¿Cómo funciona esta vacuna? Los científicos toman parte del código genético o ARN del virus
que le dice a las células lo que deben hacer y las recubre con un lípido para que puedan ingresar a las células del cuerpo. Esto es inyectado en el paciente. La vacuna ingresa a las células y les dice que produzcan la proteína de la espícula S o proteína S del coronavirus. Esto lleva al sistema inmunológico a producir anticuerpos y activar las células T para destruir las células infectadas. Entonces aquí vemos que hemos sacado la información a nivel del ARN. Si el paciente tiene coronavirus, los anticuerpos y las células T se activan para combatirlo. Cabe destacar que los resultados anunciados por Pfizer y BioNTech aún necesitan ser publicados en algunas revistas científicas y evaluados por expertos independientes. Pero si son consistentes, representarán un cambio de paradigma en la ciencia, pues la suya sería la primera vacuna genética de la historia. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, son mucho más fáciles y rápidas de producir. Luego, los requisitos de laboratorio y equipo son menores en comparación de los inmunizadores que tenemos hasta ahora, pero el mayor inconveniente es la necesidad de mantener la dosis a una temperatura inferior a -70, para evitar que la sustancia pierda su efecto. Esto puede convertirse en un obstáculo importante en regiones remotas o muy cálidas y sería un reto para lo que sería la cadena de frío. En entrevistas recientes, los representantes de Pfizer dijeron que están pensando en soluciones y tecnologías para garantizar una temperatura tan baja, menor incluso que el más frío invierno en la Antártida. Otro problema sería la disponibilidad de este inmunizador en los países en desarrollo. Por ahora, por ejemplo, y a pesar de la participación de Brasil en las pruebas, no existe ningún arreglo para la compra o transferencia de la tecnología al país. E incluso si el gobierno brasileño y las dos empresas cierran un acuerdo, las primeras dosis solo llegarían a Brasil a partir del primer trimestre del 21, pues otras naciones ya se han garantizado los primeros lotes. Aquí vemos que se ha escogido a las personas en el grupo de riesgo. Dadas las limitaciones en el número de dosis, las primeras vacunas probadas estarían restringidas a algunos grupos como profesionales de salud, ancianos y personas con enfermedades crónicas o de base como la diabetes. La comunidad científica recibió con gran entusiasmo las buenas noticias sobre la vacuna el coronavirus desarrollada por las campañas farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Un 95% de efectividad, ningún efecto secundario preocupante y una buena protección para personas mayores de 65 años y de diferentes razas y etnias. Esto entonces, por favor, tomémoslo muy en cuenta al momento de poder entender la diferencia de estas vacunas, más que en su mecanismo, que tal vez es un poco complejo de explicar. Lo que sí puede entender la población sería cuando hablamos en porcentaje de efectividad, que sería un 95%, y que esta vacuna sí puede administrarse en mayores de 65 años, a diferencia de las otras que ya vamos a ver. La efectividad se midió utilizando a los 170 voluntarios de los ensayos clínicos de fase 3 que fueron diagnosticados con COVID-19, pues al comparar los resultados, los científicos constataron que la gran mayoría de participantes infectados permanecían al grupo que se había administrado un placebo, es decir, una sustancia sin efecto terapéutico. Ahora hablamos de la vacuna del laboratorio Moderna. Esta tiene la designación mRNA-1273, Moderna. Esta candidata también forma parte del grupo de vacunas basadas en ARN. El reciente anuncio de Moderna, por su parte, se basó en 95 participantes en ensayos clínicos diagnosticados con COVID-19. Los resultados muestran que 90 de ellos eran del grupo placebo.
lo que sugiere una tasa de efectividad del 94%. También hay otras buenas noticias relacionadas con este primer informe. El inmunizador no causó ningún evento adverso notable y generó una respuesta constante del sistema inmunológico, incluso en los ancianos o en personas con enfermedades crónicas. También parece prevenir casos graves que requieren hospitalización e intubación. Comparado con el competidor Pfizer y BioNTech, el producto de Moderna tiene la ventaja de almacenarse a menos 20 grados. Esta es una temperatura mucho más fácil de garantizar con los congeladores que tenemos actualmente, que el primer día me hicieron una pregunta y evidentemente pueden llegar hasta menos 40 grados los congeladores que son fabricados exclusivamente para cadena de frío. No hay mucha información sobre la posible llegada de esta vacuna a los países en desarrollo. Una forma de obtener el producto puede ser el Fondo Global de Acceso a Vacunas para COVID-19, COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud con el objeto de distribuir dosis a países menos desarrollados. Numerosos países latinoamericanos son parte de esta iniciativa. Vamos a pasar a la vacuna de Oxford AstraZeneca, con la denominación AZD1222, Universidad de Oxford y AstraZeneca. También probada en Brasil, esta candidata pertenece al equipo de vacuna de vectores virales no replicantes. Esto quiere decir que se construyó a partir de un adenovirus, un tipo de virus que no daña nuestra salud. En su interior, los científicos insertaron algunos genes de SARS-CoV-2 para provocar una reacción del sistema inmunológico. A la vacuna le ha ido bien en ensayos clínicos. La información completa del estudio de fase 2 se publicó el 19 de noviembre en The Lancet y confirmó que el inmunizador es seguro y no causa efectos secundarios graves, incluso en ancianos. Otro punto a destacar es que produjo anticuerpos, que es una gran señal. El 23 de noviembre, los desarrolladores de la vacuna divulgaron los resultados preliminares de la fase 3 de los ensayos clínicos. De acuerdo al análisis de 131 casos de COVID-19, esta vacuna demostró ser un 70.4% efectiva al combinar datos obtenidos de un régimen de dosis administrados. Los investigadores estiman, sin embargo, que dicha eficacia puede llegar al 90% si se ajusta la dosis. Las fortalezas y debilidades de AstraZeneca están en su originalidad. Hasta el momento no existe una vacuna probada que utilice este tipo de metodología. Por un lado, esto puede funcionar y revolucionar el conocimiento en el campo. Por otro, es necesario esperar pacientemente los resultados definitivos sobre la efectividad y seguridad del producto. Una ventaja de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca está en su disponibilidad. Entre otros, Brasil, Argentina y México ya tienen convenios para la compra y transferencia de la tecnología. A nivel mundial, los responsables de esta vacuna garantizan que tendrán capacidad para generar 3.000 millones de unidades en el 2021. Otra ventaja de este compuesto es que puede guardarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, por lo cual puede distribuirse y preservar sus capacidades logísticas existentes. Vacunas de virus inactivados basadas en ARN de subunidad proteica. Hay muchos tipos de armas que se están probando en la lucha del COVID-19. Como ya hemos visto hasta el momento, tendríamos 2 que están utilizando la tecnología de ARN y una que estaría utilizando como un vector que sería un adenovirus y le estarían inyectando la información genética del coronavirus o del virus patógeno en este caso. Sinovac, el Coronavac, Sinovac. Esta vacuna china copó titulares las semanas pasadas, ¿no? Esta investigación ya fue de hace algún tiempo.
Luego de la suspensión de las pruebas clínicas en Brasil por la muerte de un voluntario, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Anvisa, y el Instituto Butantan intercambiaron críticas en una serie de notas y entrevistas colectivas, pero pocos días después se aclaró que la muerte no había tenido nada que ver con la vacuna y se retomó al estudio con normalidad. Dejando a un lado la polémica, la farmacéutica Sinovac también apuesta por la estrategia del virus inactivado. Los científicos utilizaron algún método como calor o productos químicos para desactivar el SARS-CoV-2 y que no cause infección ni se reproduzca dentro del cuerpo. Aún así, cuando se aplica una vacuna, el virus es reconocido por el sistema inmunológico, creando una respuesta protectora. El punto fuerte aquí es la fiabilidad. La ciencia ha estado trabajando con vacunas de virus inactivados durante casi 7 décadas. Por eso ya sabemos muy bien cómo producirlas y los principales pruebas que pueden aparecer en el camino. En la dirección opuesta al punto débil es el retraso. La fabricación requiere un rigor extremadamente alto y una planta industrial muy bien equipada. La formulación tampoco rinde mucho en dosis por litro. El producto se encuentra en fase 3 de prueba y pronto espera completar la cantidad mínima de eventos, los voluntarios infectados con COVID-19, para calcular su tasa de efectividad, como sucedió recientemente con Pfizer, BioNTech y Moderna. La refrigeración no parece ser un problema, ya que otras vacunas de virus inactivados pueden guardarse en un refrigerador convencional. Esto significa que respetemos los márgenes de cadena de frío de 2 a 8 grados. Otro punto positivo es el acuerdo entre Sinovac y el Instituto Butantan en Sao Paulo, que deberían facilitar el acceso de Coronavac en Brasil y América Latina. Ahora sí vamos a hablar tal vez de una de las vacunas que es de nuestro mayor interés, puesto que nuestro gobierno ha decidido adquirir la vacuna Sputnik V o Sputnik 5, como lo he oído en algunas entrevistas. Nosotros la vamos a llamar Sputnik V. La vacuna de 2 vectores contra el coronavirus. Esta sería más o menos la formulación de acción de esta vacuna. La creación de un vector. Un vector es un virus que carece del gen para su reproducción y se utiliza para transportar material genético de otro virus contra el que se está vacunando a una célula. El vector no es peligroso para el cuerpo. La vacuna se basa en el vector de adenovirus que normalmente causa infecciones virales respiratorias agudas. Entonces, como vemos aquí en la imagen, extraemos una pequeña parte del agente patógeno o del SARS-CoV-2, la información genética, el adenovirus vector 1 y el adenovirus vector 2. En cada vector se inserta un gen que codifica la proteína S, que es la fase intermedia entre el ARN y el ARN mensajero de las espinas del SARS-CoV-2. Dichas espinas forman la corona que le da nombre al virus. Estas espinas ayudan al virus SARS-CoV-2 a introducirse en la célula. La primera vacunación. El vector con un gen que codifica la proteína S del coronavirus penetra en la célula. Aquí tenemos la célula, el gen que codifica la proteína y los anticuerpos. El cuerpo sintetiza la proteína S en respuesta. Se empieza a generar inmunidad. Entonces, los que somos del área de salud, a esto tal vez lo podemos llamar un mecanismo de acción. La segunda vacunación se repite a los 21 días. Tenemos a la célula, el gen que va a codificar la proteína y los anticuerpos. La vacuna basada en otro vector adenoviral desconocido para el organismo estimula la respuesta inmunitaria de este y proporciona inmunidad a largo plazo. El uso de 2 vectores es una tecnología única del Centro Gamaleya
y distingue a la vacuna rusa de otras vacunas basadas en vectores de adenovirus que se están desarrollando en el mundo. Entonces, esa sería la forma de proceder de la vacuna Sputnik V. Y tenemos la explicación de las dos dosis y por qué los frascos son diferentes. Y evidentemente nos han garantizado que cada ampolla tiene la misma concentración y cantidad de vacuna y de la información que nos están administrando, pues esta sería también una de las diferencias. El Instituto Gamaleya ha anunciado que la vacuna Sputnik V tiene una tasa de eficacia del 91.4%, pero aún no ha publicado un artículo científico que revele todos los detalles del ensayo clínico. Las dos dosis. A algunos investigadores les preocupa que al recibir una vacuna de adenovirus, nuestro sistema inmunitario quizá produzca anticuerpos para combatirla, por lo que una segunda dosis no tendría efecto. Para evitar esto, los investigadores rusos usaron un tipo de adenovirus, el AD26, para la primera dosis y otro, el AD5, para la segunda dosis, que sería lo que estaría diferenciando a las dos vacunas, o en realidad la vacuna de dos administraciones. Las ventajas de la inmunización con refuerzo. Tenemos la respuesta inmunitaria primaria, la primera inmunización, la primera vacuna, que puede ser desde los 0 días a los 21 días, ¿no? Entonces nos administramos la primera inmunización, ese sería el día 0. Vamos a pasar 21 días para administrar la segunda dosis, que sería la respuesta inmunitaria secundaria. Lo que garantiza Sputnik V es que con la administración de las dos dosis va a elevar nuestra inmunización y el efecto de refuerzo. Sin embargo, comenta que las otras dos vacunas pueden no tener el mismo efecto cuando su genética de elaboración son en base a un vector. Entonces aquí tenemos esta imagen, más que todo para ver ¿cómo les digo? El respaldo de Sputnik V contra su forma de administración. Entonces diríamos, ya esta información es propia de la empresa. Durante mucho tiempo la palabra que mejor definió la vacuna Sputnik V fue misterio. Las primeras noticias de Rusia, donde se encuentra el Instituto de Investigación Gamaleya, decían que ya se encontraba en una etapa avanzada de investigación. Poco después fue aprobada por el gobierno. Los especialistas estaban muy preocupados porque las pruebas clínicas que garantizaban la conformidad del proceso de investigación no habían sido registradas ni publicadas. Desde entonces ha surgido mucha información. La vacuna se basa en un vector viral no replicante, del mismo tipo de la Universidad de Oxford AstraZeneca, y se está probando en unos 40,000 voluntarios en países como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Bielorrusia. Con base a uno de estos análisis preliminares, los investigadores de la vacuna Sputnik V anunciaron una efectividad del 92% basándose en 20 eventos registrados. Hay que esperar a que el estudio evolucione un poco más para que este ritmo se consolide. Se especula que el inmunizador no requiere congelación, pero esa información aún no se ha confirmado. Actualmente sí hemos visto que sí se puede manejar en una cadena de frío convencional. Ahora, la Johnson & Johnson, que también ya ha estado presentando sus estudios científicos con su código de identificación JNJ 78436735. Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú son los países donde actualmente se prueba la vacuna Johnson & Johnson. Hay más de 60,000 voluntarios en estos países. Basada en la tecnología del vector viral no replicante, al igual que el anterior, el mismo utilizado por la Universidad de Oxford, AstraZeneca y la Sputnik V.
parece estar un poco retrasada, ya que la farmacéutica no ha hecho anuncios de análisis preliminares. Se espera que suceda en las próximas semanas. La principal ventaja estaría en los números. Parte de los estudios de fase 3 evalúa una sola aplicación de la vacuna. Los otros competidores necesitan 2 dosis para tener efecto. Si este esquema funciona, podría significar ahorros de miles de millones de dólares. Se están evaluando varias estrategias y tecnologías para crear vacunas contra el COVID-19, desde métodos establecidos con virus inactivados hasta nuevas formulaciones con ARN, un código genético creado en laboratorio. La Novavax, que podemos observar también su denominación, este es el representante más avanzado de la clase de vacunas de subunidades de proteínas. En lugar de utilizar todo el virus, se desarrolló a partir de un pequeño fragmento de SARS-CoV-2, capaz de activar una respuesta inmunitaria. En relación a los competidores enumerados anteriormente, desempeño de Novavax tardará más de conocerse. Parte de los estudios de fase 3 se llevan a cabo en el Reino Unido con 15,000 voluntarios y se esperan resultados preliminares en enero o febrero del 2021. A la fecha no se están viendo en la publicación de sus investigaciones. Hay otra parte de esta investigación que se realizará en decenas de miles de participantes en Estados Unidos. Se espera que la etapa comience a fines de noviembre o principios de diciembre con el producto de Novavax. Es parte de COVAX, ese consorcio de la Organización Mundial de la Salud para la compra y distribución de dosis a países menos desarrollados. Es posible que llegue a América Latina en algún momento si todo va bien. La CanSino, también elaborada a partir de un vector viral que no se replica como los candidatos de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, la Sputnik V y Johnson Johnson. Fue aprobada de emergencia para su uso por personal militar chino, incluso antes de importantes estudios de seguridad y eficacia. En las pruebas fase 3 de AD5-NCoV se aplica actualmente a más de 40,000 voluntarios de Pakistán, Arabia Saudita y México. Hay poca información sobre esta vacuna, así que es necesario esperar anuncios por parte de los responsables. La Covaxin, Bharat Biotech, desarrollada en India, es una de las últimas candidatas en entrar a fase 3 de ensayos clínicos. Al igual que el Coronavac, también utiliza virus inactivados de su formulación. Como se mencionó anteriormente, existe una gran experiencia mundial en el uso de esta tecnología, aunque es costosa y requiere mucho tiempo de comparación con los métodos más modernos. Para los ensayos, los responsables pretenden reclutar a más de 25,000 participantes en territorio indio. Según un informe de Reuters, se espera que la participación de dosis comiencen a partir de febrero de 2021. Pronto se darán a conocer más detalles del Covaxin. Entonces, se ha visto que las más innovadoras y que ya están aprobadas en fase 3 serían la de la Universidad de Oxford AstraZeneca, la Moderna, Pfizer-BioNTech y la del Instituto Gamaleya, que es la Sputnik V. ¿Cómo sería la comparación? Aquí vemos el tipo. Entonces, esto es un resumen de lo que ya habíamos hablado de las 4 representantes más significativas. La de Oxford AstraZeneca tiene el vector viral, que es el virus genéticamente modificado, a diferencia de Moderna, que usa el ARN fragmentado del código genético del virus. La de Pfizer-BioNTech tiene la misma metodología de ARN y la de Sputnik V tiene el vector viral. Todas se presentan en la administración de 2 dosis. La diferencia relevante sería la efectividad. La de Oxford tiene una oscilación de un 62 a un 90%. Moderna tiene un 95% de efectividad, al igual que Pfizer-BioNTech y el del Instituto de Gamaleya. El almacenamiento, que ahorita sería
El aspecto más importante, si bien Pfizer, BioNTech son los primeros y los que han innovado este tipo de tecnología, el obstáculo más grande que hemos visto todos y la preocupación más grande es de la conservación de 70 grados bajo cero, al igual que la Moderna, que si bien no es tan críticos los niveles, pero sí también son considerables, que son menos 20. Por otra parte, Oxford y Gamaleya sí tienen y respetan las temperaturas normales de cadena de frío. Las personas en primera línea para la vacunación tendrían que ser entonces el personal sanitario, adultos mayores y personas que presenten enfermedades graves. Ahora hice un pequeño resumen de conocimiento general también, que de repente muchos de nosotros tengamos dudas. Si bien el instrumento más manipulado y utilizado y comercializado para la detección de COVID-19 han sido los test rápidos, y lamentablemente no es algo que se haya podido controlar, han sido de venta libre y han llegado tal vez a varios lugares con personas que no están bajo el conocimiento apropiado de manejar o interpretar los resultados. De todas maneras, no deja de ser importante tal vez conocer este tipo de pruebas. Son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para ARN y se realizan mediante detección de anticuerpos. Entonces tenemos la infección reciente de SARS-CoV-2, la información individual para la toma de medidas de prevención, manejo del paciente, acciones necesarias para prevenir la transmisión, para informar las acciones necesarias para prevenir la misma, y el beneficio individual, establecimiento de salud o cuidado a largo plazo y salud pública. Lo que tenemos que saber es que tiene estos aspectos importantes, ¿no? Si bien de manera individual podemos detectar, también es importante poder saber interpretar. Normalmente las pruebas que se utilizan en laboratorio para COVID-19, ya sean casos leves, moderados, graves, de contacto y en trabajadores de salud, tenemos la de la determinación de IgM y IgG. Cuando estas pruebas salen positivo, el aislamiento y manejo correspondiente debe ser activado. En caso de que una de estas pruebas pueda dar negativo, puede que estamos con pacientes que tengan niveles bajos de las concentraciones de las inmunoglobulinas. Esto puede ser un caso moderado y grave, un caso leve con factores de riesgo y también en trabajadores de salud. A veces puede haber, como les decía, niveles negativos por las mínimas concentraciones que puedan existir. En estos casos, cuando se ha confirmado uno o dos o más familiares o el entorno en el que estamos desempeñándonos de pacientes confirmados con COVID, lo más recomendable sería realizarnos un PCR. Y así, con esta prueba tenemos un resultado negativo, pues podríamos estar descartando que nosotros seamos pacientes asintomáticos o posibles personas que podamos contagiar o diseminar la enfermedad. En caso de que un PCR nos sale positivo, pues inmediatamente se recomienda el aislamiento y el manejo correspondiente o el plan de contingencia para el paciente. Cuando tenemos otro caso negativo de un caso leve, pero que sí esta persona puede ser una persona del sector de salud, que puede representar un factor de riesgo porque está en contacto con muchas personas, también recomendaríamos un PCR y en caso de darnos positivo un aislamiento o repetir esta prueba a la semana. Esto es cuando se usa una prueba rápida, poder discernir el positivo del negativo y que no porque me haya salido negativo debo conformarme.
puede ser, como les explicaba, que hay concentraciones bajas todavía de las inmunoglobulinas que no pueden ser percibidas por este tipo de pruebas. El principio de las pruebas son pruebas de inmunocromatografía. Es un cassette rápido que se puede utilizar sangre total, suero, plasma. Es una prueba cualitativa basada en una membrana de detección de anticuerpos. Lo que leemos es el IgG y el IgM contra el SARS-CoV-2 en muestra de sangre, suero o plasma. Ya lo conocemos todos, viene en un kit, el cassette, el buffer, e incluso algunos vienen con su alcoholcito, su desinfectante incluido. Entonces, y la lanceta, ¿no? Entonces ya podemos usarlo de manera directa. Esta es la forma en la que actúa. Aquí tenemos las membranas sensibilizadas con las inmunoglobulinas para poder hacer la determinación y también su control. Así es como han estado llegando los sets, lo que les explicaba. La correcta función también es importante para poder hacer la recepción de la muestra. Llegan así los cassettes donde sí o sí necesitamos que marque un control y en caso de ser positivo su correspondiente inmunoglobulina. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente reactivo que ha marcado correctamente el control. Se ha marcado en este caso la inmunoglobulina G, en este caso la inmunoglobulina M y en este ambas. Esto nos hace entender que el paciente está en el proceso mismo de la infección. Cuando decimos no reactivo, cuando el control se ha marcado, pero ninguno de los otros dos ha tenido una pigmentación bastante representativa. Y los casos inválidos nos hacen ver cuando ha habido una mala toma de la muestra, una muestra excedente, y también cuando los controles no se marcan, como podemos ver en la imagen. El no reactivo entonces nos indicaría que el paciente sería negativo, y el reactivo que puede tener estas variantes de coloración en las banditas de identificación. La interpretación de estos test entonces nos indica, por ejemplo, hemos puesto referentes de PCR, de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Podemos ver en este caso más relevante, donde marcan los tres positivos, es que es la fase activa de la enfermedad, de la infección, y hay un alto riesgo de contagiar a todas las personas del entorno. Es por eso bien importante poder ser conscientes al momento de hacernos las pruebas. Si bien es más económica la prueba rápida, puede darnos falsos negativos, pues no es tan sensible ni tan específica. En estos casos necesitamos ver que si nuestro entorno, nuestros familiares están con la enfermedad, pues hay una probabilidad bien elevada de que nosotros también, y lo más responsable en estos casos sería aislarnos si no tenemos las condiciones económicas para realizar otro tipo de pruebas. Y si se puede realizar la prueba, la PCR sería la más ideal, ¿no? La más específica. En conclusiones, nosotros como personal de salud tenemos no solo la obligación, también el compromiso moral de poder difundir una información apropiada a todos los pacientes, nuestro entorno, familiares, que puedan estar tal vez desinformados en relación a lo que sería la información tanto de explicar cadena de frío, que es una vacuna, porque algunos piensan que es el virus completo que se les administra. Entonces explicar que es una pequeña partecita que se les está poniendo para que el organismo reconozca. Hay también la imaginación de muchos colegas que pueden explicarlo de diferentes maneras, y hacer entender que lo importante aquí es la salud. Debemos cuidarnos, no debemos bajar los métodos de protección, que serían los barbijos, desinfección. No nos olvidemos de que al llegar a casa hay que cambiarnos de ropa, dejar los zapatos en la puerta, porque hemos visto
que todavía no estamos pudiendo erradicar esta enfermedad. También este curso ha sido con el objetivo de aprender cómo es el uso responsable de los productos biológicos y de cadena de frío, que llegarían a ser los consentidos del área médica y farmacéutica, que el personal de salud siempre va a tener la disponibilidad y la intención de poder asesorar bien a los pacientes y poder ser un profesional de referencia, y si algo no sabemos, pues tratar de leer y poder asesorar de la manera apropiada. Como personal de salud nosotros conocemos los protocolos y la ética que implica la profesión, y en el debate de vacunas personalmente hay muchos profesionales que se están manifestando por el lado del no, y la mayoría de los científicos pues sí avalan y respaldan el sí. Yo creo que esta es una opinión que debería ser, en nuestro caso, tal vez reservada, ¿no? Entonces decir que sí es muy importante, hemos crecido y hemos vivido rodeados de las vacunas desde que nacemos. Sí da un poco de miedo la tecnología que se está utilizando, tal vez es todavía experimental, pero en mi caso yo voy a recomendar, ¿no? No decir enfáticamente no hay que vacunarse o sí a la vacunación. Entonces yo creo que cada uno decide qué opción va a tomar. Les dejo el enlace de algunas opiniones y foros que David les va a facilitar la información. También hay un foro de preguntas al cual yo le voy a pasar las respuestas correspondientes, el resumen de las diferencias que lamentablemente solo las conseguí en inglés de las vacunas más relevantes, pero sí el anterior cuadro con las 4 más significativas. También hay una lista de laboratorios autorizados para la detección de COVID, y también tenemos bastantes enlaces para que ustedes puedan contar con el material que se les ha mostrado, las bases bibliográficas, las fuentes de las cuales yo he sacado toda la información que les he compartido. Por mi parte, muchas gracias. Gracias por la confianza, por la participación. Les agradezco mucho. Nadie nace sabiendo ni teniendo la experiencia en todo, y oportunidades como estas hacen que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en este tipo de facetas que podemos tener el personal de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada doctora. Abriremos el debate, abriremos el micrófono para hacer llegar las consultas de todos los participantes y podamos responder gradualmente. Señores participantes, el espacio y el tiempo es de ustedes. Abrimos el micrófono.